Bien. Bien, volvemos a admitir a los compañeros. Ok, les daremos un par de segundos a los compañeros para que podamos continuar con el avance de la materia. Bien, se siguen conectando. Daniel Calizaya. Bien. Ahí tenemos. Ahí tenemos. A ver, creo que están todos. Creo que están todos. Bien. Doctor, si se me corta es porque estoy sin datos. Pamela, buenas noches. ¿Estás sin qué? ¿Sin Buenas ñato? noches, Doc. ¿Cómo estás? Sí, si se me corta es porque estoy sin datos, porfa. Ah, sin datos. Sí, Ah, yo te he escuchado, si se me corta es porque estoy sin ñato, te he escuchado, o sea, ya, ok, no pasa nada. Bien, Doctor, adelante. quería hacer una consulta. No sé si tal vez en esta clase no, o en la próxima, se podría resolver los casos que nos mandó. ¿Los casos qué? Ah, pero claro, escucha, sí, doctor, por sencillísimos, favor. sencillísimos, muy Gracias fácil. por responderme, doctor. Lo necesitaba y usted no estaba. ¿Cuándo? La anterior vez ¿Cómo le era eso? escribí y su vistazo, ¿no, doctor? ¿Cómo es eso? A ver, ¿quieren resolver los casos del trabajo práctico que les di? Sí, doctor, por favor. Pero Doctor, sí, doctor, por favor. pero una belleza, tan sencillito. Ya, pues en la próxima clase resolvemos. ¿Les parece? Está bien, doctor. Más bien les voy a dar otros casos para que puedan resolver ustedes. Ay, no, doctor, así no. Está Pero bien, chicos, doctor, esas son las gracias. consultas que les va a llegar a oficina. Esas son las teorías prácticas que van a tener que resolver. Entonces, ¿qué van a resolver? O sea, ¿cómo es el asunto? En sus Está bien, sesiones es doctor. así. Está bien, doctor, que nos dé para que practiquemos. Claro, hagan de cuenta que es un cliente que va a pagar buenos honorarios porque ustedes les resuelvan el asunto, ¿no? Ahora, si no pueden, ¿qué van a hacer? O si no, no es que no puedan, si no se sienten seguros, ¿qué van a hacer? ¿Le van a pasar el cliente a quién? A ver, ¿qué es lo que harían? ¿Qué le dirían al cliente? No se puede, pues, doctor, hay que hacer algo, pero hay que dar una solución. Eso. No creo que le digan, mire, yo en sus sesiones no es mi especialidad, pase con la doctora Pamela Chavarría, digamos. Pamela se los va a agradecer. Salvo que Pamela diga, en este momento estoy con derecho agrario, como que no voy a tener tiempito.
pase con el doctor Juan Carlos Tribeño. ¿Será así por ahí la cosa? No, doctor. No, no, doctor. No se olviden, es una Jamás. sugerencia. Es una sugerencia. No se olviden que no están obligados en ese. Hay casos bastante complicados, es cierto. Bastante delicados, no complicados, bastante delicados, que merecen un análisis minucioso a momento de brindar un diagnóstico o un criterio legal, ¿cierto? No están obligados a dar una respuesta formal ese mismo momento de la consulta. Ese momento, claro. Pueden ustedes, a ver, lo debo de estudiar, lo debo de Claro. analizar, ¿cierto? Visíteme mañana y con mucha más calma le voy a decir qué es lo que tendría que hacerse en este caso que usted me está consultando. Listo. Van a ver que no necesariamente en el momento y en el acto tienen que contestar o tienen que absolver una consulta, ¿cierto? Porque hay casos que sí merecen, sí ameritan un análisis muy minucioso, muy minucioso. Entonces tienen que ver ese tema, ¿sí? Y pues analizan, se toman el tiempo necesario y cuando llegue o vuelva su cliente, pues le dan la respuesta, ¿cierto? Bien. Aquí están los albaceas testamentarios en el texto de apoyo que tenemos en plataforma. Las diapositivas son un resumen, un pantallazo de lo que vemos. A ver, esto lo voy a poner a este lado porque me está. Bien, ¿qué dice? El albacea es la persona nombrada por el testador o por el juez y encargada de cumplir y ejecutar la última voluntad del causante. ¿Sí? El tratadista Guillermo Cabanelas, que lo conocen ustedes, en relación a qué significa y en qué consiste el albaceazgo o quién es el albacea, establecía que es aquella persona que tiene a su cargo, asume la responsabilidad de cumplir y ejecutar lo que el testador ha ordenado en su testamento. Por eso les decía hace un momento en la primera sesión, no podemos confundir, como alguna vez lo he escuchado. ¿Quién es el albacea? Ah, es el apoderado del testador. No podemos decir eso. Porque aunque así fuese, reitero, aunque así fuese, fallecido el testador, si se tratara de un mandato o poder, ese poder se extingue. Porque ya no hay un mandante en vida. ¿Cierto? Y sería contradictorio, ¿por qué? Porque el testamento adquiere eficacia y se va a empezar a cumplir recién con la muerte del testador. Aunque lo haya hecho con un tiempo de anticipación, ese testamento, ¿sí?, no va a cobrar eficacia legal, sino hasta cuando el testador fallezca. Por eso siempre hemos repetido, la apertura de la sucesión hereditaria se da con la muerte real o presunta de una persona. El testamento no es la excepción, la única diferencia es que de manera voluntaria el testador asume la decisión de hacer su testamento en vida y va a cobrar relevancia recién cuando el testador muera. ¿Se dan cuenta? Sobre la albacea existen varias acepciones. El profesor Rogina Villegas lo dice, el profesor Lino Palacios también se ha referido a la albacea, y la doctrina civil en relación a la albacea hace una clasificación de albaceas, y los clasifica en universales o particulares, en únicos o múltiples, algunos textos dicen en singulares o plurales,
mancomunados o solidarios, cuando es más de un albacea, en testamentarios, como debe de ser, cuando son nombrados en el testamento, en legítimos, cuando de pronto es el único heredero, el único hijo que tenía el testador. ¿Sí? El único hijo que tenía el testador. Y se llama albacea legítimo, ¿por qué? Porque no hay necesidad de que el testador lo designe en el testamento. ¿Quién va a ser el único convocado a heredar? El hijo. Y único más todavía, adquiere la calidad legítima de ser inclusive él albacea porque él es el único que va a recibir. Los albaceas convencionales, no se olviden que la palabra convención es sinónimo de acuerdo, son aquellos en los que se ponen de acuerdo los mismos herederos. Convienen, acuerdan, quiere decir, y dicen, sí, no vamos a poder nosotros, no tenemos tiempo, que designaremos a un albacea. ¿Se dan cuenta? No solo el testador es quien puede designar, nombrar a uno o más albaceas, sino que los mismos herederos, dependiendo de las circunstancias y las razones en las cuales se encuentran, toman la decisión de designar un albacea previo acuerdo. Y los albaceas judiciales son aquellos designados por el juez. ¿Cierto? Ahora, como en todo lo que es derecho, para realizar ciertos actos jurídicos, chicos, tiene que existir, pues, capacidad jurídica. ¿Se dan cuenta? Porque si no tiene capacidad jurídica, ¿sí? ¿Va a poder contraer obligaciones y adquirir derechos o no? No, doctor, por supuesto que no. Ojo. Y a veces son temas tan elementales que se nos puede pasar por alto la escuela. Entonces hay que estar muy, muy, muy pendientes. La capacidad jurídica, si ustedes se dan cuenta, aplica en todos los negocios jurídicos en el ámbito civil. Absolutamente en todo. ¿Ya? Pero como decíamos en las diapositivas, hay algunas limitaciones de quienes están habilitados para poder ser albaceas. ¿Y cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el término? Los que están limitados a ser albaceas. Los magistrados y los jueces no pueden ser instituidos como albaceas. Y aunque así fuesen, al estar prohibido por la norma legal, no pueden asumir. ¿Ya? 2. Quienes hubieran sido condenados, ¿sí?, por delitos con penas privativas de libertad, es decir, sentencia ejecutoriada. Y finalmente estarían limitados o prohibidos quienes en general, ¿sí?, por su comportamiento, conducta o antecedentes, no tengan los suficientes argumentos de confianza y seguridad necesarios para poder cumplir el rol de albaceas. ¿Ya? Entonces, el testador tiene que elegir muy, muy bien una persona de confianza, una persona responsable. Doctor, Adelante. una duda, ¿un notario puede ser albacea? No. No mientras tenga la función de funcionario fedatario. No puede. Lo mismo que un magistrado, lo mismo que un juez. No puede. Ahora contéstenme, ¿por qué están limitados los jueces, los magistrados, los notarios? ¿Por qué no podrían ser instituidos albaceas en un testamento?
Doctor, quizás porque no es su función, no pueden ser juez y parte. ¿Ya? En el tema de los jueces y magistrados, digamos. ¿Qué más? ¿Por qué más creen? Ustedes pónganse en el papel de notarios, digamos. ¿Por qué no pueden? No podrían. ¿O sí podrían? Doctor, ¿podría volver a repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Por qué creen? A ver, dentro de la cápita de las limitaciones y prohibiciones, si vale el término, con respecto a los albaceas, ¿no? Veíamos las diapositivas como material de apoyo. Este es el contenido del texto de apoyo que tenemos en plataforma. ¿Por qué consideran que están limitados, que no pueden ejercer el rol de albaceas los magistrados, los jueces, los notarios, entre otros? ¿Por qué? ¿Por qué están Creo limitados? que la ley también lo estipula, que ellos no pueden, doctor. Claro, es una estipulación de la ley y expresa. Dice, no pueden ser albaceas los, dice, ¿no? Magistrados, jueces y demás. ¿Por qué? ¿Habrá una incompatibilidad de intereses, un conflicto de intereses o no? Sí, puede haber. Exactamente, ¿cierto? Como juez, promuevo N procesos de ejecución de testamento, de apertura, comprobación y protocolización de testamentos. Entonces, como decía hace un momento de pronto Ana María, no podría ejercer el rol de juez y parte. A la luz de una lectura superficial, chicos, el tema del albaceazgo parecería un tema más del derecho sucesorio testamentario, ¿cierto? Pero no es tan así. ¿Por qué? Porque el albacea va a tener, una vez instituido y aceptado va a tener bajo su cargo la responsabilidad de poder ejecutar y hacer cumplir la última voluntad del testador. Hasta ahí parece todo bien, pero ¿qué pasaría si el testador en la redacción o elaboración de su testamento ha vulnerado la legítima de los herederos forzosos? ¿Podría ejecutar el albacea? No, no puede porque está yendo contra la ley. Así es. Y la misma ley determina que cuando el testador se exceda en la disposición de los bienes y sobrepase lo que es la porción de libre disposición en desmedro de los derechos de sus herederos forzosos, la ley va a regular, ¿sí o no? Reducir o en su caso establecer que se ha vulnerado la norma y podría declarar la nulidad o anulabilidad del testamento. Sí, doctor. ¿Se dan cuenta? Ese enfoque de análisis hay que hacer. Ahora, siempre voy a repetir que no es muy usual, no es muy cotidiano ver en las notarías testamentos, ¿cierto? Cómo se otorgan los testamentos, cómo se le entregan al notario. El tema de la capacidad es algo muy importante, pero además tiene que ver con la lucidez. Les cuento un caso real de hace 3 semanas. Una pareja de esposos ya de edad muy avanzada, pero con una lucidez todavía bastante admirable, ubicados en tiempo y espacio. De pronto el esposo se pone mal, ¿no? Muy delicado de salud, estamos hablando de personas de 80 años, y en conversación lógicamente entre esposos,
nos visita en el despacho la esposa, que también es mayorcita, y dice, hemos conversado con mi esposo y hemos tomado la decisión de que queremos hacer un testamento. Escuchen bien, chicos, resolución de casos. ¿Ya? Así textual. Hemos conversado con mi esposo y para evitar cualquier problema, cualquier enfrentamiento, cualquier pelea entre hermanos, hemos tomado la decisión de hacer un testamento para disponer de nuestros bienes a favor de nuestros hijos. Primera pregunta. ¿La pareja de esposos puede hacer un solo testamento para disponer de sus bienes? No, doctor, hemos visto No, que doctor. cada uno puede hacer, Cada uno debe hacer, debe hacer. ¿cierto? Cada uno debe hacer. Ya no hay. Son esposos, claro, los dos hacen el 100% del acervo. No. Cada uno debe redactar o debe elaborar su testamento, o debe otorgar, es la palabra correcta. Entonces, la recomendación fue esa, ¿no? Cada uno, en disposición de su 50% y dependiendo de cuál es la manera en la que quiere distribuir, porque hay que cuidar que llegado el momento de la protocolización o de la apertura y comprobación del contenido del testamento ante juez en materia civil, la norma es clara, como lo ha dicho hace un momento Ana María. Cuando se advierte que el testador ha excedido en la disposición a título particular de parte de los bienes hereditarios en desmedro de sus herederos forzosos, ese testamento puede ser anulable. Y si es anulable, de pronto va a concurrir la figura de la colación. Devuelvan todos los bienes que se les estaba dando y vamos a volver a hacer una equitativa distribución. Ahí radica la importancia de la albacea, porque si no hay albacea, ¿quiénes tendrían que ponerse de acuerdo? Los herederos. Y cuando fallece una persona y se abre la sucesión hereditaria, ¿ustedes creen que la relación entre herederos, así siendo hermanos, es de las mejores? Con sus salvadas excepciones, claro está. ¿Será de los mejores? No, doctor. No, No, doctor. los intereses por medio. ¿Quiénes tienen que hacer entender eso a los clientes? Ustedes, colegas. Ustedes les tienen que hacer entender todos esos detalles a estas personas. La ley dispone esto. Uno de los herederos puede decirse, doctor o doctorita, nos hemos enterado que mi papá o mi mamá habían hecho testamento. ¿Y cómo se han enterado? Una notaría nos ha ubicado y nos ha pasado el aviso mediante carta notariada con día y hora de la apertura y lectura del testamento. Además de los testigos vecinos que han participado. ¿Se dan cuenta? Ustedes son los encargados para poder asesorar y determinar cuál es la hermenéutica que se va a tomar en cuenta para poder viabilizar todo eso. Porque fíjense, ¿cuáles son las atribuciones del albacea? Estas atribuciones están enmarcadas en la norma legal, ¿cierto? Puede realizar un inventario total de los bienes. Por ahí se ha equivocado el testador. Puede administrarlos si son bienes que generan ganancias o que constituyen ser el ámbito laboral del testador. Dentro de sus atribuciones está el pagar los legados, si es que existieran, los gastos de los funerales. Debe promover un ambiente adecuado para la partición de bienes de manera amigable. Llegado el momento, debe rendir cuentas a los herederos, ¿sí? Debe defender y representar los intereses del testador en cuanto a los bienes
hasta que se consolide la distribución, división y partición. Y siempre va a trabajar de la mano del juez que conozca la causa. Le va a dar parte de toda actuación al juez. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? ¿De qué se ha... Ahora, si hay menores y a veces es necesario vender bienes, le tiene que pedir al juez la, digamos, autorización respectiva. Por eso es el ejecutor. No agarra y ejecuta. Ah, aquí dice que para vos no. Tiene que enmarcar sus actuaciones en lo que establece la ley. Ahí está, con arreglo a la ley. Debe rendir cuentas de todas sus actuaciones, de cómo se ha dispuesto cada bien y todo aquello. De todos modos, el testador, cuya última cosa o cuestión que puede pensar es hacer su testamento, y de pronto se le va la idea, se olvidó de establecer en la demanda la designación o la ratificación de albaceas. Precisamente el artículo 1225 de nuestro Código Civil, chicos, establece reglas cuando el testador no hubiese designado las facultades del albacea. No le hubiese dicho, esto tiene que hacer, esto tiene que pagar, esto tiene que cobrar, no. Simplemente con arreglo a las normas legales para que administre, promueva la participación y división de bienes, no. El artículo 1225 de nuestro Código Civil dice, establece que si el testador no hubiese designado las facultades del albacea, está hablando de las facultades del albacea, no del albacea como tal, ¿no? El ejecutor testamentario, que es el albacea, tendrá todos los poderes que según las circunstancias sean necesarios para ejecutar la voluntad del testador. ¿Y quién es ese ejecutor testamentario? Henry. ¿A quién le llamamos el ejecutor testamentario? ¿Quién es el ejecutor testamentario? A ver. ¿Quién? Doctor, ¿puede volver a preguntar, por favor? ¿Quién es el ejecutor testamentario? ¿A quién denominamos ejecutor testamentario? Al albacea, doctor. Al albacea. ¿No ves? Si estoy repitiendo, el albacea es el que ejecuta. No debemos confundir con apoderado ni representante legal. Es el ejecutor, es el que va a hacer cumplir la manifestación de última voluntad que ha dejado el testador. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un plazo que la ley le fija al albacea, porque establece que el encargo, las tareas asignadas o conferidas al albacea, deben tener y deben fijarse un plazo para su cumplimiento. ¿Por qué? Y esto es muy importante, porque de no fijar un plazo, los intereses vinculados a la herencia podrían ser gravemente afectados. ¿Qué tal si hay herencia que consiste en que hay dinero prestado y hay que cobrar los intereses? O hay que ejecutar, ¿cierto? Y el artículo 1226 de nuestro Código Civil, con respecto a que el albacea debe cumplir su encargo dentro de un año. Ojo, el albacea tiene un año para poder cumplir la última voluntad del causante. Entonces, ahora, en la vida real, podría, dependiendo de las causas fundadas que no han permitido cumplir dentro del año,
todo lo que tenía que hacer el ejecutor, puede pedir una prórroga. Y esa prórroga no va a exceder de 6 meses. ¿Cierto? No va a exceder los 6 meses. Entonces, ¿qué? Cuando no me alcanza tiempo como albacea, puedo pedir, pero debo acreditar. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta en el albacea que tiene la obligación de rendir cuentas. Así haya sido uno, así hayan sido dos. ¿Me entienden? Entonces, la rendición de cuentas es una eximente del testador para que de haber cometido alguna irregularidad, ojo, tiene responsabilidad penal, porque se está tratándose con bienes muebles, bienes inmuebles. ¿Cierto? Y hay que tener listo pues una cajita chica para los albaceas cuando viajan, porque hay que pagar su pasaje, su viático por día y todo lo demás. Pero este albacea que ha sido designado ejecutor, administrador, protector del acervo hereditario bajo esta figura, ¿cierto? También tiene límites. Así como tiene un plazo razonable para poder hacer cumplir, que son 6 meses, un año, prorrogables a otros 6 meses en el peor de los casos, tiene la responsabilidad de emitir un fallo. Pero dado los antecedentes que tenemos en esta situación, podría fijar una prórroga, ¿sí?, de 6 meses, presentando toda una rendición de cuentas, la habilitación de la prórroga mediante resolución ministerial y todo lo demás. ¿Sí? ¿Cómo se designa? Como vimos, testamentario, legal, electivo, judicial. La fianza, cuando se trata de administrar grandes bienes que pertenecen al testador que acaba de fallecer, el albacea tiene la obligación y todo el derecho de poder verificar cada uno de estos bienes que seguramente están en el testamento para ver la forma en la que han sido otorgados. Por eso, la sucesión testamentaria tiene como característica a lo que sostiene el sistema de sucesión a título particular, ¿cierto? A título particular. Entonces es muy importante cuando en algún momento ustedes choquen con algún tema de testamento, ¿cierto?, que revisen bien según los intereses de su cliente, ¿ya? La fianza se presenta cuando quiero que de una vez por todas se ejecute la sentencia que ha declarado probada la apertura, comprobación y protocolización del testamento y cada heredero sepa qué es lo que le está dejando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿O está claro? La figura del albacea. Sí, doctor, está claro. ¿Ya? No se confundan con otras figuras jurídicas. Bien, ese es el albacea, ejecutor, cumplidor de manifestación de última voluntad del testador. Tiene atribuciones. Por lo general, la tarea es remunerada, claro, tiene que remunerarse. Pero especialmente tomen en cuenta que hay personas que están limitadas, prohibidas de ejercer el rol de un albacea. ¿Alguien ha escuchado de la figura de la colación? ¿Sabe qué es la colación? Sí, doctor, nos acaba de recalcar que es el
adjuntar, digamos, la totalidad de los bienes para volver a hacer un... Exactamente. Si quiere llamarle, en el ámbito sucesorio, es devolver todos los que han recibido, devuelvan otra vez esos bienes a la masa hereditaria para proceder a realizar una justa distribución o repartición de los bienes. ¿Sí? La colación. Veremos cómo se define a la colación. Ahí está. Es una operación previa al acto de partición. Consiste en restituir, si quieren, devolver bienes o sumas de dinero a la masa que se ha de partir. Obliga al heredero que recibió del causante alguna liberalidad en calidad de anticipo sucesorio a colacionar, vale decir, a devolver, a restituir esa amabilidad que tuvo, entre comillas, el testador, para nuevamente armar la masa hereditaria y proceder con una justa distribución. ¿Sí? Una justa distribución. A eso se refiere. Ahora bien, este deber, esta obligación de colacionar los bienes que se pudieran haber recibido, ¿no ve? Tiene que ver con proteger precisamente que el derecho de los herederos forzosos sea lo más equitativo posible. Ese es el fin. A ver, restituir lo que te ha dado se va a hacer una verdadera y justa distribución equitativa. Fíjense, se colacionan los bienes a fin de asegurar el respeto de las legítimas. ¿Y qué es la legítima? Es la reserva que hace la ley de la mayor parte del acervo hereditario para garantizar el derecho de recibir la herencia. Evita que el testador genere ciertas liberalidades que no corresponden y que pueden poner en peligro el derecho que tienen los herederos forzosos. Y esta colación, chicos, no es nomás, a ver, devolver por favor, es una demanda judicial. Estamos hablando de la orden de un juez. Por eso dice, la colación obliga a un heredero forzoso que haya recibido una liberalidad, es decir, se ha pasado, ha vulnerado la parte que les correspondía. A título de simple anticipo, ojo, a título de simple anticipo de herencia, a colocar nuevamente, a restituir nuevamente, a devolver nuevamente lo que había recibido. ¿Sí? Entonces hay que entender que no es extraña la figura de la colación. Lo que sí es extraño es que no lo usan mucho. ¿Sí? Que no lo usan mucho. Y estos van a devolver los bienes. ¿Cierto? Ahora. Doctor. Adelante. También puede ser la colación a solicitud de los herederos cuando piensan que no ha habido una igualdad en la distribución. A ver, perdón, no te copié bien. Sí puede darse la figura por solicitud de los herederos cuando piensan que no ha habido una distribución igualitaria. Claro que sí. La colación es un proceso judicial. Entonces nace ante la observación o descontento de uno o más de los herederos forzosos y dicen no. Por eso es una acción previa a la repartición y división de herencia. Previo a que nos repartamos lo que supuestamente ha dejado el causante, solicitamos que todos los que recibieron colacionen, restituyan, devuelvan esos bienes para que se proceda a una justa distribución de los bienes. Esa es la colación como tal. ¿Listo? Doctor, aunque Adelante. no hubiera habido, sí, aunque no hubiera habido, digamos,
distribución anticipada, sino que llegado el momento, pues ellos piensan que un valor con el otro no es equitativo, simplemente porque no se ha hecho una buena valoración del bien. ¿Se puede? Sí, claro que sí. Cuando hay casos complicadísimos,